Buenas noches, entonces voy a explicar la solución al ejercicio 4 de articulación SISU de pensamiento lógico matemático. Eh, Se nos entrega un ejercicio con un problema de acceso a servicios de salud. Nosotros como estudiantes debemos analizar los resultados de la encuesta. La encuesta tiene como objetivo preguntarle que si ha tenido usted inconveniente con alguno o algunos de los siguientes aspectos relacionados al sistema de salud. Cuatro opciones: pago de cuotas moderadoras y copagos, acceso a servicios curativos, cobertura de medicamentos o ninguna de las anteriores. Para esto, entonces, digamos que las respuestas de los encuestados nos dan esta información: el nombre y respuesta a la pregunta. Entonces, para solucionar este punto, entonces lo primero que se hizo fue crear una tabla con la información que se requiere. Entonces, lo primero que se hizo fue crear esta información, crear esta tabla. Se creó esta tabla, se crean de varias maneras. Se crea una tabla con nombres, los distintos datos, y también le generó como un ID. Digamos que se pensó inicialmente en crearlo con un número para que con los números crear los diagramas de Venn a partir de la cantidad, para no colocar el nombre dentro de los diagramas de Venn, sino colocarle el ID de cada uno de ellos. Sin embargo, se totalizó, entonces después se hizo un análisis más bien y se totalizó en una tabla dinámica, donde se obtiene lo siguiente. De estas personas consultadas, 4 tuvieron acceso a servicios curativos, 5 tuvieron acceso a servicios curativos y cobertura de medicamentos, 5 solo cobertura de medicamentos, ninguno de las anteriores fueron 3, pago de cuotas moderadoras y copagos fueron 6, pago de cuotas moderadoras y acceso a servicios curativos 3, pago de cuotas moderadoras, acceso a servicios curativos y cobertura de medicamentos 6, y pago de cuotas moderadoras y pagos y cobertura de medicamentos 4. Esos son los números, digamos que esas son las cantidades de personas que tuvieron la respuesta a esta pregunta. Entonces aquí está la cantidad de personas versus las respuestas a las preguntas. Si lo miramos desde la teoría de conjuntos, entonces vemos que 4 solo están dentro del conjunto B, notándose que B es el conjunto de acceso a servicios curativos. C es solamente cobertura de medicamentos, entonces estas personas son conjuntos solo C. Y pago de cuotas moderadoras son solo A, entonces serían 6. Si lo que necesitamos es analizar entonces cuáles han tenido acceso a servicios curativos, cobertura de medicamentos, pero que no tengan eh, acceso a, pero que no tengan pago de cuotas moderadoras, entonces tendríamos que restarle A. Entonces, aquí serían las operaciones. Solo B, B intersección C menos A, solo C, A intersección B, intersección C, perdón, A unión B, unión C, complemento quiere decir que ninguna de las anteriores, dentro de un conjunto universal. A intersección B menos C quiere decir que solo tienen pago de cuotas moderadoras y acceso a servicios públicos, pero no tienen eh, cobertura de medicamentos. Y en esta tienen tienen todas las modalidades. Entonces, por eso se dice que es la intersección de A, B y C. Y por último, pago de cuotas moderadoras y cobertura de medicamentos, pero no tienen acceso a servicios curativos. Sería la manera en la que podemos transcribir esto. Esto posteriormente, entonces, se lleva a nuestro diagrama de Venn. Para hacer nuestro diagrama de Venn, entonces lo hice en una hoja de Paint y planteé entonces los números. Entonces quedaron así. Tengo entonces lo mismo que ya expliqué de lo de las tablas. Entonces simplemente lo que hago es ubicar estos números dentro del diagrama de Venn, donde se dice que A es eh, pago de cuotas moderadoras. Decimos entonces que 6 son pago de cuotas moderadoras. B, decimos que es acceso a servicios curativos. Hay 4 con acceso a servicios curativos. Decimos que C
es, cobertura de medicamentos, 5 personas tuvieron cobertura de medicamentos, y entonces hacemos un análisis entonces de la población. Entonces, esa sería como tal la construcción de nuestro diagrama de Venn. Ahora nos piden que hagamos otro análisis, que se realiza una encuesta en un grupo poblacional de economía. La encuesta se realiza la siguiente pregunta: ¿tiene inconvenientes? Dice, entonces nos dan unas fórmulas que son A intersección B intersección C intersección, que sería esto. Entonces las siguientes personas tienen los tres inconvenientes: pago de cuotas moderadores y copagos, acceso a servicios curativos y cobertura de medicamentos. Esa sería la manera de textualizada de esta operación. Ahora, de esta que es A unión B o unión C o E complemento, son tres, quiere decir de que la unión de todos los conjuntos, pero que están dentro del conjunto universal, ninguno de los tres inconvenientes, tres personas. Las siguientes personas tienen inconvenientes de pago de cuotas moderadas y copagos o servicios de acceso. Esta es una unión con, digamos que es una unión que solo indica que cuáles tienen dos de las tres. Entonces, A unión B quiere decir que tienen pago de cuotas o acceso a servicios curativos, pero no tienen cobertura de medicamentos. Un total de 13 personas que corresponderían, que esto digamos que por corresponderían eh, a unión B, a unión B, pero sin C. Entonces habría que quitar estos 6 que están acá. Las siguientes personas no tienen inconvenientes de acceso a servicios curativos, hospitalización, consulta médica y pago de cuotas moderadas, pero no cobertura de medicamentos, igual que arriba. Entonces tenemos una intersección, pero menos C. Entonces sería igual a B intersección A, pero sin C. B intersección A, pero sin C. Sí. Entonces está mirando mal. Entonces B intersección A, pero sin C. Entonces es igual a 3. Sí, pues B intersección A, pero sin C, entonces quedaría el 3. Y por último, las siguientes personas no tienen inconveniente acceso a servicios curativos de urgencias, especialización y entonces que sería B complemento, que es la unión de todos, de todo el conjunto, inclusive el universal, menos el B. Entonces, ¿en qué convierte eso? En que eh, solo le restaríamos, que sería todo menos el B. Son 36 personas. B tiene 4, pues es un total de 32 la suma de todos los elementos. Esa sería la manera textualizada en la que estaríamos haciendo eso. Gracias.